El niño dijo: ¿Podemos llamarla mamá solo esta noche? El ranchero se quebró. Un niño pequeño tomó la mano del cansado ranchero, y con ojos llenos de esperanza susurró: ¿Podemos llamarla mamá solo esta noche? Estas simples palabras quebraron al hombre que había jurado nunca más abrir su corazón. Lo que comenzó como un gesto de bondad hacia una maestra varada por una tormenta, transformó su rancho solitario en un hogar lleno de risas que todo el pueblo admiraba. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? El sol de Arizona se derramaba sin piedad sobre las tierras áridas del rancho Esperanza. Un hombre que había perdido su significado para Miguel Reyes hace mucho tiempo. El termómetro marcaba casi 40 grados, y el polvo flotaba en el aire como pequeños fantasmas bajo la luz abrasadora. Miguel ajustó su sombrero, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo gastado mientras contemplaba las cercas que necesitaban reparación. A sus 42 años, Miguel había construido este rancho con sus propias manos. Cada poste, cada tabla, cada clavo tenía una historia, pero desde hace 3 años, esas historias se habían vuelto amargas, como el café que se queda demasiado tiempo en la cafetera. Desde que Teresa y su hijo recién nacido lo dejaron para siempre durante un parto complicado, Miguel había convertido el trabajo incesante en su único compañero. «Señor Reyes». La voz de Pedro, su único empleado permanente, interrumpió sus pensamientos. La tormenta de arena se acerca más rápido de lo que pensábamos. Deberíamos volver a la casa principal. Miguel entrecerró los ojos mirando hacia el horizonte donde una enorme nube marrón avanzaba como una pared implacable. Las tormentas de arena eran comunes en esta parte de Arizona, pero esta parecía particularmente violenta. «Tienes razón», dijo Miguel, guardando sus herramientas en la caja de la camioneta. «Asegura los animales en el establo y cierra todo. Luego, vete a casa con tu familia. Esta será una noche larga». Pedro asintió, pero antes de irse se detuvo. «Señor Reyes, ¿estará bien solo? Puedo quedarme si necesita ayuda». Miguel negó con la cabeza. «Estaré bien. Tu esposa y tus hijos te necesitan más que yo. Vete antes de que la tormenta empeore». Pedro no insistió. Después de 3 años trabajando para Miguel, sabía que su jefe prefería enfrentar las tormentas solo, tanto las de arena como las de su corazón. Mientras conducía de regreso a la casa principal, Miguel observó su rancho. 50 hectáreas de tierra que alguna vez había imaginado llena de risas infantiles y el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos de madera. Ahora solo había silencio interrumpido por el ocasional mugido de las vacas o el relincho de los caballos. La casa principal era grande para un hombre solo. 2 pisos, 4 habitaciones, una cocina espaciosa y un porche que rodeaba toda la estructura. Teresa la había diseñado, soñando con llenarla de niños y reuniones familiares. Miguel nunca tuvo el corazón para cambiar nada después de su muerte. La habitación del bebé seguía intacta, con una cuna vacía y juguetes que nunca fueron tocados. El viento comenzó a soplar con más fuerza mientras Miguel guardaba la camioneta en el garaje. El cielo se había oscurecido considerablemente, y el aire estaba cargado de electricidad. Miguel entró en la casa, cerrando puertas y ventanas. Aseguró las contraventanas y revisó las provisiones: linternas, agua embotellada, comida enlatada. Estaba preparado para lo peor, como siempre. La radio del clima anunciaba que la tormenta duraría toda la noche y posiblemente parte del día siguiente. Miguel se preparó una taza de café y se sentó en su sillón favorito junto a la ventana. Desde allí, podía ver la carretera principal que pasaba cerca del rancho, ahora casi invisible debido a la arena que volaba. Fue entonces cuando vio las luces. Débiles al principio, luego más claras. Faros de un vehículo que avanzaba lentamente por la carretera. Miguel frunció el ceño. Solo un tonto conduciría con este tiempo. Observó cómo el vehículo se detenía. Parecía tener problemas. Luego, las luces se apagaron completamente. Miguel maldijo por lo bajo. No era asunto suyo. Quien fuera, debería haber prestado atención a las advertencias meteorológicas, pero algo dentro de él, quizás la parte que Teresa más amaba, no le permitió simplemente ignorar a alguien en problemas. Se puso su chaqueta, tomó una linterna potente y se dirigió a la puerta. La tormenta lo golpeó con toda su fuerza cuando salió. La arena picaba su piel expuesta como pequeñas agujas,
y el viento amenazaba con derribarlo. Miguel bajó la cabeza y caminó hacia la carretera, guiándose por la valla que separaba su propiedad del camino. Cuando llegó al vehículo, vio que era un pequeño sedán azul. Miguel golpeó la ventana del conductor. Después de un momento, ésta bajó ligeramente, revelando el rostro asustado de una mujer joven. «¡Mi auto se apagó!», gritó ella por encima del rugido del viento. «¡No arranca!». Miguel intentó ver mejor dentro del auto. En el asiento trasero, distinguió las siluetas de dos niños pequeños. «¡No pueden quedarse aquí!», gritó Miguel. «La tormenta empeorará. Mi rancho está a unos 200 metros. Pueden refugiarse allí». La mujer pareció dudar, pero un fuerte golpe de viento que sacudió el auto tomó la decisión por ella. Asintió y comenzó a despertar a los niños. Miguel esperó mientras ella tomaba una pequeña maleta y ayudaba a los niños a salir. Eran dos varones, uno de unos 8 años y otro más pequeño, quizás de 5. Ambos parecían asustados y desorientados. «Manténganse juntos», instruyó Miguel, ofreciendo su mano al niño más pequeño, que parecía a punto de ser arrastrado por el viento. «Síganme, y no se suelten». El regreso a la casa fue una lucha contra los elementos. Miguel llevaba al niño más pequeño en brazos, mientras la mujer sujetaba firmemente al mayor. Cuando finalmente llegaron al porche, todos estaban cubiertos de arena y jadeando por el esfuerzo. Miguel los condujo rápidamente dentro de la casa y cerró la puerta. El repentino silencio después del aullido del viento creó una atmósfera extraña. Miguel encendió más luces, revelando a sus inesperados huéspedes. La mujer era joven, quizás 30 años, con cabello castaño recogido en una coleta desordenada. Tenía ojos grandes y expresivos, actualmente llenos de preocupación. Los niños se aferraban a ella, mirando a Miguel con una mezcla de curiosidad y temor. «Gracias», dijo la mujer extendiendo su mano. «Soy Laura Mendoza. Estos son mis alumnos, Diego y Mateo García». «¿Alumnos?», preguntó Miguel, sorprendido. «Soy maestra en la escuela primaria de Santa Rosa», explicó Laura. «Estábamos regresando de una excursión escolar en Phoenix cuando comenzó la tormenta. Los padres de los niños están fuera del estado por una emergencia familiar. Yo me ofrecí a cuidarlos hasta que regresen». Miguel asintió lentamente, procesando la información. «Miguel Reyes», se presentó finalmente. «Bienvenidos al Rancho Esperanza. No es mucho, pero estarán seguros aquí hasta que pase la tormenta». «Es más que suficiente», dijo Laura con una sonrisa cansada. «No sé qué habríamos hecho si no nos hubiera encontrado». Miguel se sintió incómodo ante su gratitud. No estaba acostumbrado a tener gente en su casa, y mucho menos a recibir palabras amables. «Deben tener hambre», dijo abruptamente, dirigiéndose a la cocina. «Prepararé algo de comer». Mientras Miguel calentaba sopa y preparaba sándwiches, podía oír las voces suaves de Laura tranquilizando a los niños. Les explicaba dónde estaban y que todo estaría bien. Su voz tenía un tono maternal que hizo que algo se apretara en el pecho de Miguel. «¿Necesita ayuda?». Laura apareció en la puerta de la cocina. Los niños se habían quedado en la sala mirando con fascinación las fotografías y recuerdos que decoraban las paredes. «No es necesario», respondió Miguel, más brusco de lo que pretendía. Suavizó su tono. «Está casi listo. ¿Los niños están bien?». «Están asustados pero se recuperarán. Son niños resilientes». Laura miró alrededor de la cocina. «Tiene una casa hermosa». «Gracias». Miguel no añadió nada más. Y Laura pareció entender que no estaba dispuesto a hablar de ello. Durante la cena, los niños comenzaron a relajarse. Diego, el mayor, incluso comenzó a hacer preguntas sobre el rancho. «¿Tiene caballos?», preguntó con entusiasmo. «Sí, tengo 6», respondió Miguel. «¡Guau! ¿Podemos verlos mañana?». «Si la tormenta pasa», dijo Miguel, incómodo ante la idea de que se quedaran tanto tiempo. Mateo, el más pequeño, había permanecido callado,
observando a Miguel con ojos grandes y pensativos. Finalmente, habló. ¿Vive solo, señor? El tenedor de Miguel se detuvo a medio camino hacia su boca. Sí, respondió después de un momento. ¿No tiene niños? Mateo, intervino Laura suavemente. Esas son preguntas muy personales. Está bien, dijo Miguel, aunque claramente no lo estaba. No, no tengo hijos. ¿Y su esposa? Insistió Mateo. Miguel dejó el tenedor en el plato. Mi esposa falleció hace 3 años. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Laura parecía mortificada. Pero antes de que pudiera disculparse, Mateo volvió a hablar. Mi mamá y mi papá también se fueron al cielo. Dijo simplemente. Fue en un accidente de auto cuando yo tenía 3 años. Ahora vivimos con nuestra tía Carmen, pero ella está cuidando a la abuela que está muy enferma. Miguel miró al niño, sintiendo un nudo en la garganta. Lo siento mucho, logró decir. Mateo asintió, como si aceptara sus condolencias con la sabiduría de alguien mucho mayor. Diego dice que está bien estar triste, pero que no debemos olvidar ser felices también, porque mamá y papá querían que fuéramos felices. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. De repente la habitación parecía demasiado pequeña, el aire demasiado escaso. Disculpen, murmuró, levantándose abruptamente. Necesito revisar las ventanas. La tormenta. Se retiró a su habitación, cerrando la puerta tras él. Se sentó en la cama, respirando profundamente, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Las palabras de Mateo habían tocado algo profundo, algo que había mantenido cuidadosamente enterrado. Después de un tiempo, un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. ¿Señor Reyes? Era Laura. Los niños están cansados. ¿Hay algún lugar donde puedan descansar? Miguel se recompuso y abrió la puerta. Por supuesto. Hay habitaciones de invitados arriba. Síganme. Condujo a Laura y los niños al segundo piso, mostrándoles 2 habitaciones contiguas. Pueden usar estas. Hay toallas limpias en el armario si quieren ducharse. La arena se mete en todas partes. Gracias, dijo Laura. Realmente apreciamos su hospitalidad. Miguel asintió incómodamente. Buenas noches, dijo, y se dio la vuelta para irse. Señor Reyes, llamó Diego. ¿Puede dejarnos una luz encendida? Mateo tiene miedo a la oscuridad. Miguel dudó solo un momento antes de entrar en la habitación y encender una pequeña lámpara en la mesita de noche. ¿Así está bien? Diego asintió, pero Mateo parecía inseguro. ¿Y si la tormenta apaga las luces? Miguel pensó por un momento. Esperen aquí. Fue a su habitación y regresó con una linterna de baterías. Toma. Esta no se apagará aunque se vaya la electricidad. Mateo tomó la linterna con reverencia, como si fuera un tesoro. Gracias, señor. Miguel sintió algo extraño en su pecho, una sensación olvidada. De nada, respondió en voz baja. Cuando Miguel bajó las escaleras, se detuvo frente a la puerta cerrada de la habitación que debería haber sido para su hijo. Hacía años que no entraba allí. Respiró profundamente y siguió su camino. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa, por primera vez en 3 años, no se sentía completamente solo. Era una sensación inquietante. Miguel se despertó sobresaltado en medio de la noche. Por un momento, no pudo identificar qué lo había despertado. Luego lo escuchó. Un llanto suave que venía del pasillo. Se levantó rápidamente y abrió la puerta. Mateo estaba sentado en el pasillo, abrazando sus rodillas, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. La linterna estaba encendida a su lado, proyectando sombras largas en la pared. ¿Qué sucede?, preguntó Miguel, arrodillándose junto al niño. Tuve una pesadilla, susurró Mateo.
Soñé que la tormenta se llevaba nuestra casa y no podía encontrar a Diego. Miguel no estaba seguro de qué hacer. Nunca había consolado a un niño antes. Fue solo un sueño, dijo torpemente. Tu hermano está durmiendo justo ahí. Señaló la puerta entreabierta donde Diego dormía profundamente. Mateo asintió, pero no dejó de llorar. Cuando tengo pesadillas, mi tía Carmen dice que debo pensar en cosas bonitas, como cuando mamá nos leía cuentos antes de dormir. Miguel se sentó en el suelo junto a Mateo, inseguro de cómo proceder. ¿Quieres que despierte a la señorita Laura? Mateo negó con la cabeza. Ella trabaja mucho y está muy cansada. Miró a Miguel con ojos esperanzados. ¿Usted sabe algún cuento? Miguel se pasó una mano por el pelo. No soy muy bueno contando cuentos. Mi mamá decía que todos los adultos conocen al menos un cuento, insistió Mateo. Miguel pensó en Teresa, y en cómo solía hablar sobre los cuentos que le contaría a su hijo. Historias de vaqueros y caballos, de estrellas y desiertos. Bueno, comenzó inseguro. Conocí a un caballo una vez. Se llamaba Tornado. ¿Como el viento? ¿Comillas?, preguntó Mateo, sus lágrimas comenzando a secarse. Exactamente como el viento. Era el caballo más rápido de todo Arizona, de Copuntos-Cara. Miguel improvisó una historia sobre Tornado, el caballo que podía correr tan rápido que nadie podía atraparlo, hasta que conoció a una yegua llamada Estrella, que le enseñó que a veces era mejor quedarse quieto y contemplar las cosas hermosas de la vida. Cuando terminó, Mateo sonreía. Es un buen cuento. ¿Tornado todavía vive aquí? No, admitió Miguel. Eso fue hace mucho tiempo, cuando yo era joven. ¿Puedo ver sus caballos mañana?, preguntó Mateo bostezando. Si la tormenta pasa, tal vez. Mateo se frotó los ojos. Tengo sueño otra vez, pero... ¿Pero qué? Tengo miedo de tener otra pesadilla. Miguel suspiró. Vamos, te acompañaré a tu habitación. Llevó a Mateo de vuelta a la cama y lo arropó. El niño se acomodó, pero sus ojos seguían abiertos, mirando a Miguel. ¿Puede quedarse un momento?, susurró. Hasta que me duerma. Miguel dudó, pero luego asintió, y se sentó en una silla junto a la cama. Mateo lo miró por un largo momento antes de hacer la pregunta que cambiaría todo. Señor Reyes, ¿podemos llamarla mamá solo esta noche? Miguel se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? A la señorita Laura, aclaró Mateo. Cuando tengo pesadillas, ayuda si mamá está cerca. Sé que ella no es nuestra mamá de verdad, pero, ¿podemos fingir solo esta noche? No le diremos a nadie. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. Un dique que había construido cuidadosamente durante 3 años. Las lágrimas que había contenido desde el funeral de Teresa amenazaban con desbordarse. Yo no puedo decidir eso, logró decir, su voz ronca. Tendrías que preguntarle a ella. ¿Preguntarme qué? La voz suave de Laura llegó desde la puerta. Estaba de pie allí, con una bata sobre su pijama, el pelo suelto cayendo sobre sus hombros. Mateo miró a Miguel, luego a Laura. Quería saber si podemos llamarte mamá solo esta noche, porque tengo pesadillas y ayuda si mamá está cerca. Laura pareció sorprendida, pero su expresión se suavizó rápidamente. Miró a Miguel, como pidiendo permiso o tal vez buscando alguna señal de cómo reaccionar. Miguel se encontró incapaz de hablar. Se levantó abruptamente y salió de la habitación, pasando junto a Laura sin mirarla. No podía estar allí. No podía ver a otro niño llamar mamá a otra mujer en la casa, que había construido para su propia familia. Se detuvo en el pasillo, apoyando una mano en la pared para sostenerse. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo amenazaban con ahogarlo. Escuchó pasos suaves detrás de él. ¿Señor Reyes? La voz de Laura era cautelosa, preocupada. ¿Está bien? Miguel no respondió.
No podía. Las palabras estaban atrapadas detrás de un nudo en su garganta. Lo siento si lo que dijo Mateo lo molestó, continuó Laura. Los niños a veces no entienden. Ague. Mi esposa murió dando a luz, interrumpió Miguel, las palabras saliendo finalmente. Ella y mi hijo. Nunca escuché a nadie llamarla mamá. Laura guardó silencio por un momento. Lo siento mucho, dijo finalmente. No puedo imaginar lo doloroso que debe ser. Miguel se giró para mirarla, y por primera vez, dejó que ella viera las lágrimas en sus ojos. Han pasado 3 años, y todavía duele como el primer día. Laura asintió, comprendiendo. El dolor del amor perdido nunca desaparece realmente. Solo aprendemos a vivir con él. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Miguel. Perdí a mis padres cuando tenía 16 años, respondió Laura. Diferentes tipos de amor, pero el mismo dolor. Se quedaron en silencio por un momento. El único sonido era el viento que azotaba la casa, y la suave respiración de Mateo que ya se había quedado dormido. Debería volver a la cama, dijo Laura finalmente. Mañana será otro día. Miguel asintió. Buenas noches, señorita Mendoza. Laura, corrigió ella con una pequeña sonrisa. Después de todo lo que ha hecho por nosotros esta noche, creo que podemos usar nuestros nombres. Laura, repitió Miguel. Buenas noches. Cuando regresó a su habitación, Miguel no durmió. Se sentó junto a la ventana observando la tormenta. Por primera vez en 3 años, permitió que los recuerdos fluyeran libremente. Teresa sonriendo, Teresa pintando las paredes de la habitación del bebé, Teresa hablando sobre los nombres que les gustaban. Y por primera vez en 3 años, Miguel Reyes lloró abiertamente por todo lo que había perdido y por todo lo que nunca llegaría a tener. La mañana llegó con un silencio sorprendente. La tormenta había pasado durante la noche, dejando tras de sí un mundo transformado. La arena se había acumulado en montículos contra las paredes de la casa, y el paisaje parecía suavizado, como si alguien hubiera pasado un borrador sobre sus bordes ásperos. Miguel se había quedado dormido en la silla junto a la ventana. Despertó con el cuerpo rígido y dolorido, pero extrañamente, su mente se sentía más clara que en años. El llanto de la noche anterior había liberado algo dentro de él. Se lavó la cara y bajó las escaleras, siguiendo el aroma del café recién hecho. En la cocina encontró a Laura, ya vestida y preparando el desayuno. Diego estaba sentado a la mesa, dibujando algo en un cuaderno que debía haber traído en su mochila. Buenos días, saludó Laura cuando lo vio. Su sonrisa era cálida pero cautelosa, como si no estuviera segura de cómo sería recibida después de los eventos de la noche anterior. Buenos días, respondió Miguel, sorprendido de lo fácil que salió su voz. ¿Cómo durmieron? Bien, gracias. Mateo todavía está dormido. La pesadilla lo dejó agotado. Miguel asintió y se dirigió a la cafetera. ¿Les importa si me sirvo? Por favor, adelante. Es su casa, dijo Laura con una pequeña risa. De hecho, debería disculparme por tomar el control de su cocina. No hay problema, respondió Miguel, sorprendido de descubrir que realmente no le molestaba. Había algo reconfortante en tener la cocina llena de vida otra vez. Diego levantó la vista de su dibujo. Señor Reyes, ¿podemos ver sus caballos hoy? La tormenta ya pasó. Miguel miró por la ventana. El día estaba despejado, aunque probablemente habría mucho trabajo de limpieza por hacer. Supongo que sí, después del desayuno. Tengo que revisar cómo están los animales de todas formas. El rostro de Diego se iluminó. Genial, voy a despertar a Mateo. Antes de que Miguel pudiera detenerlo, Diego había salido corriendo escaleras arriba. Laura lo miró con disculpa. Los niños aman los animales, especialmente los caballos. Parte de la excursión era visitar un museo con exhibiciones de caballos históricos del oeste. Está bien, dijo Miguel, sorprendiéndose a sí mismo. No me molesta mostrarles los caballos. Laura lo observó por un momento. ¿Puedo preguntar algo personal? Miguel dudó, pero luego asintió. ¿Por qué sigue viviendo aquí? Este rancho parece lleno de recuerdos dolorosos.
Miguel contempló su café, considerando la pregunta. Nadie se había atrevido a preguntarle eso antes. Teresa amaba este lugar, dijo finalmente. Fue su sueño tanto como el mío. Supongo que sentí que irme sería como perderla por segunda vez. Laura asintió, comprendiendo. A veces nos aferramos al dolor, porque es lo único que nos queda de las personas que amamos. Sus palabras golpearon a Miguel con una claridad que nunca había considerado antes. ¿Era eso lo que había estado haciendo? ¿Aferrándose al dolor como una forma de mantener viva a Teresa? Antes de que pudiera responder, los niños irrumpieron en la cocina. Mateo, todavía en pijama, parecía completamente recuperado de su pesadilla nocturna. «Buenos días, señor Reyes», exclamó. «Diego dice que vamos a ver caballos». Miguel no pudo evitar una pequeña sonrisa ante su entusiasmo. «Sí, pero primero desayuno, y tú necesitas vestirte». El desayuno transcurrió con una facilidad que sorprendió a Miguel. Los niños charlaban animadamente sobre caballos y lo que habían aprendido en el museo. Laura añadía información educativa de vez en cuando, y Miguel se encontró respondiendo preguntas sobre la vida en el rancho. Después del desayuno, Laura ayudó a los niños a prepararse mientras Miguel hacía algunas llamadas. La primera fue a Pedro, para asegurarse de que él y su familia estaban bien, y para informarle que no necesitaba venir hoy. La segunda fue a un mecánico en el pueblo para que recogiera el auto de Laura. «El mecánico vendrá por su auto más tarde», le informó cuando ella bajó con los niños. «Pero dice que podría tomar un día o dos repararlo, dependiendo del daño que causó la arena». «Oh», Laura parecía preocupada. «No quiero seguir imponiéndome». «No es ninguna molestia», dijo Miguel, sorprendiéndose a sí mismo nuevamente. «Pueden quedarse hasta que el auto esté reparado». Los ojos de Laura mostraron su sorpresa, pero también gratitud. «Gracias. Es muy amable de su parte». Miguel se encogió de hombros, incómodo con su agradecimiento. «Los niños quieren ver los caballos. Deberíamos ir antes de que el sol esté demasiado alto». El paseo hasta los establos se convirtió en una especie de tour. Miguel se encontró señalando diferentes partes del rancho, explicando cómo funcionaban las cosas, respondiendo a las interminables preguntas de los niños. Para su sorpresa, descubrió que disfrutaba compartiendo su conocimiento. En los establos, los niños quedaron fascinados con los caballos. Miguel les presentó a cada uno: Relámpago, Luna, Capitán, Dulce, Sol, y el más joven, Cometa. Diego mostró un interés particular en Relámpago, un semental negro, con una mancha blanca en la frente. ¿Podemos montarlos?, preguntó Mateo, sus ojos brillantes de esperanza. Miguel miró a Laura, quien parecía insegura. «No sé si es seguro». «Tengo caballos mansos», aseguró Miguel. «Dulce es perfecta para principiantes. Podría dar un paseo corto, si está de acuerdo». Laura dudó, pero ante la mirada suplicante de los niños, asintió. «Supongo que está bien, si usted dice que es seguro». Miguel preparó a Dulce, una yegua de color miel, con una disposición tranquila. Ayudó a Mateo a montar primero, sosteniendo las riendas mientras caminaba lentamente alrededor del corral. La risa de pura alegría del niño resonó en el aire, tocando algo dentro de Miguel que había estado dormido durante mucho tiempo. Después fue el turno de Diego, quien mostró una aptitud natural para la equitación. Laura los observaba con una sonrisa, tomando fotos con su teléfono. «¿Usted no monta?», preguntó Miguel mientras ayudaba a Diego a desmontar. «Nunca he estado en un caballo», admitió Laura. «Me dan un poco de miedo, para ser honesta». «Dulce no lastimaría ni a una mosca», dijo Miguel. «Podría enseñarle, si quiere intentarlo». Laura pareció sorprendida por la oferta, pero después de un momento de consideración, asintió. «Supongo que debería practicar lo que predico sobre intentar cosas nuevas». Miguel la ayudó a montar, sosteniendo su mano mientras subía al caballo. Por un breve momento sus ojos se encontraron, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo de algo que ninguno de los dos podía nombrar. El resto de la mañana pasó en un borrón de actividad. Miguel mostró a sus visitantes el resto del rancho,
incluyendo el pequeño huerto que mantenía principalmente para su propio consumo. Los niños estaban encantados con todo, especialmente cuando Miguel les permitió recoger algunas verduras para el almuerzo. Cuando regresaron a la casa, todos estaban hambrientos y ligeramente quemados por el sol. Laura insistió en preparar el almuerzo, y Miguel no se opuso. Había algo agradable en ver a alguien más moverse por la cocina, en escuchar voces y risas, llenar los espacios que habían estado vacíos durante tanto tiempo. Después del almuerzo, mientras los niños descansaban viendo una película en la sala, Miguel y Laura se sentaron en el porche con tazas de café. «Tiene un lugar hermoso aquí», dijo Laura después de un momento de silencio cómodo. «Se nota cuánto amor y trabajo ha puesto en él». Miguel asintió, mirando hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Era nuestro sueño, de Teresa y mío, construir algo que pudiera durar generaciones». Laura miró a Miguel con comprensión. «¿Y ahora está aquí solo?». No era una pregunta, sino una simple constatación. Miguel asintió, sintiendo que por primera vez en años podía hablar de esto sin que el dolor lo ahogara por completo. «A veces me pregunto qué habría querido ella», confesó Miguel. «Si me viera así, aferrado a este lugar pero sin realmente vivir en él». «Creo que las personas que nos aman siempre quieren nuestra felicidad», respondió Laura con suavidad. «Incluso cuando ya no están con nosotros». Miguel contempló sus palabras, dejando que penetraran en los rincones de su corazón que había mantenido cerrados durante tanto tiempo. Antes de que pudiera responder, el sonido de una camioneta acercándose captó su atención. «Debe ser el mecánico», dijo, levantándose. Pero no era el mecánico. Era doña Rosa, la anciana que dirigía la tienda general en el pueblo, acompañada por su nieto Jaime. Venían cargados con bolsas y contenedores. «Miguel Reyes», llamó doña Rosa mientras Jaime la ayudaba a bajar de la camioneta. «Escuché que tienes visita y pensé en traer algo de comida casera». Miguel miró a Laura con sorpresa. «Las noticias vuelan en este pueblo», murmuró antes de ir a recibir a sus visitantes. «Doña Rosa, no era necesario que se molestara», dijo Miguel, tomando algunas de las bolsas. «Tonterías», respondió la anciana con firmeza. «Una tormenta como la de anoche merece celebrar que seguimos con vida. Además, hace años que no cocinas decentemente para invitados». Laura se acercó, presentándose a doña Rosa, quien la evaluó con una mirada penetrante antes de sonreír ampliamente. «Así que usted es la maestra. Qué bendición que encontrara refugio aquí. Este hombre necesita compañía aunque nunca lo admitirá». «Doña Rosa», comenzó Miguel, pero la anciana lo ignoró completamente, ya dirigiéndose hacia la casa. «¿Dónde están los niños? Traje galletas recién horneadas. ¿Les gusta el chocolate?». Para cuando el mecánico finalmente llegó, 2 horas más tarde, la casa de Miguel se había transformado. Doña Rosa había tomado control de la cocina, donde preparaba una cena elaborada. Los niños estaban encantados con ella, especialmente después de que empezara a contarles historias sobre Miguel cuando era joven. «¿De verdad se cayó del techo tratando de atrapar un gato?», preguntó Diego, mirando a Miguel con una mezcla de diversión e incredulidad. «Tenía 12 años», se defendió Miguel, aunque había una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. El mecánico, don Felipe, examinó el auto de Laura y dio su veredicto. La arena había dañado seriamente el motor, y algunas piezas necesitaban ser pedidas de la ciudad. «Tomará al menos 3 días, tal vez 4», explicó, limpiándose las manos con un trapo. Laura parecía preocupada. «¿Tanto tiempo? ¿Hay algún hotel en el pueblo donde podríamos quedarnos?». «Tonterías», intervino doña Rosa antes de que Miguel pudiera responder. «Te quedarás aquí. Miguel tiene espacio de sobra y los niños están disfrutando del rancho. ¿No es así, Miguel?». Miguel se encontró asintiendo sin vacilación. «Por supuesto. Son bienvenidos a quedarse el tiempo que necesiten». La sonrisa agradecida de Laura hizo que algo se moviera dentro de él. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Esa noche, la casa se llenó con aromas deliciosos,
y el sonido de conversaciones y risas. Doña Rosa había invitado a Pedro y su familia a unirse a la cena, y de alguna manera, lo que había comenzado como un refugio temporal para 3 extraños, se había convertido en una reunión comunitaria. Miguel observaba desde un rincón, sintiéndose extrañamente desconectado de la escena, pero al mismo tiempo parte de ella. Era como si estuviera viendo su casa despertar de un largo letargo, las paredes absorbiendo los sonidos de vida, que habían estado ausentes durante tanto tiempo. «Es bueno ver este lugar así», dijo Pedro, acercándose con un vaso de limonada. «La señora Teresa estaría contenta». Miguel miró a su empleado, sorprendido por el comentario. Pedro rara vez mencionaba a Teresa. «Ella siempre decía que esta casa fue construida para estar llena de gente», continuó Pedro, «para celebraciones y niños corriendo por todas partes». Miguel asintió lentamente. «¿Lo decía verdad?» En un momento de la noche, Miguel se encontró sentado junto a Mateo, quien dibujaba concentradamente en su cuaderno. «¿Qué estás dibujando?», preguntó Miguel. Mateo le mostró el dibujo. Era una representación infantil pero reconocible del rancho, con caballos, vacas y personas. «Es su casa, pero con todos nosotros», explicó. «¿Ve? Este es usted, y esta es la señorita Laura, y aquí estamos Diego y yo montando a Dulce». Miguel estudió el dibujo, notando cómo Mateo había dibujado a todos sonriendo, incluso a él mismo. «Es un buen dibujo», dijo finalmente. «Puede quedárselo si quiere», ofreció Mateo. «Para recordarnos cuando nos vayamos». Las palabras del niño provocaron una punzada inesperada en el pecho de Miguel. No había pensado en eso, que eventualmente se irían. Por alguna razón, la idea le resultaba dolorosa. «Gracias», dijo, aceptando el dibujo. «Lo guardaré con cuidado». Más tarde, cuando todos se habían ido y los niños estaban acostados, Miguel y Laura se encontraron nuevamente en el porche. La noche era clara, el cielo un tapiz de estrellas brillantes contra la oscuridad del desierto. «Sus amigos son maravillosos», comentó Laura. «Realmente se preocupan por usted». Miguel asintió. «Supongo que sí. Nunca lo había visto así antes». «¿Cómo? Que se preocuparan. Siempre pensé que me dejaban en paz porque sabían que quería estar solo». Laura sonrió suavemente. «A veces las personas nos dan espacio, no porque crean que queremos estar solos, sino porque respetan nuestro dolor, y están esperando a que estemos listos para volver». Miguel la miró, sorprendido por la perspicacia de sus palabras. «¿Siempre es tan sabia, señorita Mendoza?». «Laura», le recordó ella. «Y no siempre. Solo cuando la situación lo requiere». Compartieron una sonrisa. Y por un momento, Miguel sintió algo que no había experimentado en años. Una conexión, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. «Los niños se han encariñado con usted», dijo Laura después de un momento. «Especialmente Mateo». «Son buenos chicos», respondió Miguel. «Han pasado por mucho para ser tan jóvenes». Laura asintió. La pérdida de sus padres los afectó profundamente, especialmente a Mateo. Era muy pequeño cuando sucedió. Apenas tiene recuerdos propios de ellos. Creo que eso a veces es más difícil. No tener recuerdos a los que aferrarse. ¿Es por eso que preguntó si podía llamarla mamá? Probablemente. Está tratando de entender qué significa tener una madre, cómo se siente. En la escuela ve a otros niños con sus madres, y sabe que le falta algo, aunque no puede definir exactamente qué. Miguel pensó en su propio hijo, que nunca llegó a conocer, que nunca tuvo la oportunidad de llamar a nadie papá. El dolor familiar volvió, pero esta vez venía acompañado de algo más: comprensión. «¿Cree que les hace bien estar aquí?», preguntó repentinamente. «En el rancho, conmigo». Laura pareció sorprendida por la pregunta. «Creo que les hace mucho bien. Están felices aquí». «¿No lo ha notado?». «Sí, pero no sé nada sobre niños. No sé cómo ser, lo que necesitan». Laura se giró en su silla para mirarlo directamente. «Miguel, usted les ha dado exactamente lo que necesitaban sin siquiera intentarlo. Seguridad, atención, la oportunidad de explorar y aprender». Vio cómo Mateo superó su miedo anoche.
Y hoy, la forma en que Diego lo miraba mientras les enseñaba sobre los caballos, estaba absorbiendo cada palabra. Miguel no supo qué responder. La idea de que pudiera haber hecho algo bien, algo importante para estos niños, era nueva y desconcertante. «Tienen suerte de tenerla usted», dijo finalmente. «Es obvio cuánto se preocupa por ellos. Son niños especiales», respondió Laura, con una sonrisa. «Me recuerdan que hay cosas buenas en este mundo, incluso después de la pérdida». Permanecieron en silencio un momento, contemplando las estrellas. Miguel se sorprendió pensando en cómo sería si Laura y los niños no tuvieran que irse, si pudieran quedarse y traer vida permanente a su rancho solitario. La idea debería haberlo asustado, pero en cambio, encontró un extraño consuelo en ella. «Deberíamos entrar», dijo Laura finalmente levantándose. «Mañana será otro día». Miguel asintió, pero no se movió inmediatamente. «Laura», dijo, probando su nombre. «Gracias». «¿Por qué?» «Por traer vida a esta casa nuevamente». La sonrisa de Laura fue suave y cálida como la luz de las estrellas. «Buenas noches, Miguel». Esa noche, por primera vez en 3 años, Miguel entró en la habitación que habría sido para su hijo. Se quedó de pie en la puerta, mirando la cuna vacía, los juguetes sin usar, las paredes pintadas con escenas del desierto que Teresa había creado con tanto amor. «Lo siento», susurró a la habitación vacía. «Siento haberme encerrado aquí contigo durante tanto tiempo». Los siguientes días pasaron con una rapidez sorprendente. Miguel reorganizó su trabajo en el rancho para poder pasar tiempo con Laura y los niños. Les enseñó sobre la vida en el desierto, sobre los animales y plantas que sobrevivían en condiciones que parecían imposibles. Laura, a su vez, transformó sutilmente la casa. Nada grande o evidente, solo pequeños toques, flores silvestres en jarrones improvisados, libros dispersos por las mesas, dibujos de los niños pegados en la nevera. La casa empezó a sentirse vivida nuevamente. Los niños florecieron en el entorno del rancho. Diego mostró un talento natural para trabajar con los animales, siguiendo a Miguel y Pedro, absorbiendo conocimientos como una esponja. Mateo se convirtió en la sombra de Miguel, haciendo preguntas interminables sobre todo, desde cómo funcionaba el tractor hasta por qué el cielo era azul. Al tercer día, don Felipe llamó para informar que las piezas para el auto de Laura habían llegado antes de lo esperado, y que estaría listo al día siguiente. La noticia cayó como una piedra en el estómago de Miguel. «Eso es, una buena noticia», dijo Laura cuando Miguel le informó, lentamente. Elena era compleja. Tenía esta forma de compartimentar su vida, de mantener ciertas partes de su pasado separadas del presente. Quizás temía que saber sobre ti cambiaría como yo la veía. ¿Lo habría hecho? Mateo consideró la pregunta. No cambiaría lo que sentía por ella. Pero habría querido conocerte antes. Habría querido que formáramos algún tipo de familia, supongo. La palabra familia quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Era lo que estaban intentando construir ahora, a partir de fragmentos y recuerdos, de una conexión que debería haber existido hace años. El temporizador del horno sonó, sacándolos de su conversación. El pastel estaba perfecto, dorado por fuera, la masa crujiente en los bordes y suave en el centro, las manzanas tiernas pero no demasiado blandas. «Es exactamente como se ve en la foto del cuaderno», observó Lucía con asombro, mientras Mateo lo sacaba del horno y lo colocaba sobre una rejilla para que se enfriara. «Elena habría estado orgullosa», respondió Mateo, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Siempre decía que un buen pastel de manzana era la prueba definitiva para cualquier pastelero. Se sentaron a la mesa de la cocina, compartiendo un trozo de pastel aún tibio con una bola de helado de vainilla que Mateo había encontrado en el fondo del congelador. El contraste de temperaturas y texturas era perfecto. El calor del pastel derritiendo lentamente el helado, creando una mezcla de sabores que era más que la suma de sus partes. «Pase lo que pase mañana», dijo Mateo mientras saboreaba el último bocado. «Quiero que sepas que estas semanas han sido un regalo para mí. Conocerte, compartir estas recetas, redescubrir la cocina. Me has devuelto algo que creía perdido para siempre». Lucía lo miró con esos ojos tan parecidos a los de Elena,
llenos de una sabiduría que iba más allá de sus 16 años. Para mí también ha sido un regalo, respondió. Por primera vez, siento que entiendo de dónde vengo, quién soy. Se fueron a dormir poco después, con la incertidumbre del mañana pesando sobre ellos, pero también con una nueva sensación de propósito compartido. Pasara lo que pasase en la reunión con servicios sociales, habían creado algo significativo en estas 2 semanas. Un puente entre pasado y futuro, un espacio donde el legado de Elena podía seguir vivo a través de ellos. Mateo se durmió pensando en el restaurante, imaginando cómo podría ser renovado y reimaginado. No como un monumento al pasado, sino como un espacio vivo donde las recetas de Elena podrían encontrar nuevo público, donde Lucía podría aprender y crecer, donde ambos podrían honrar la memoria de la mujer que los había conectado a través del tiempo y la distancia. Y por primera vez en 3 años, sus sueños no estuvieron llenos de pérdida y arrepentimiento, sino de posibilidades. De tortillas perfectamente doradas, de salsas equilibradas con precisión, de mesas llenas de gente disfrutando comida preparada con amor. De una cocina vibrante y llena de vida, donde una joven con los ojos de Elena aprendía los secretos que su madre no había podido enseñarle en persona. De un futuro que, aunque incierto, contenía la promesa de algo que había creído perdido para siempre, un hogar, aunque su sonrisa parecía forzada. Sí, respondió Miguel, sintiendo un vacío inexplicable. Supongo que lo es. Los niños no tomaron bien la noticia. Pero no quiero irme, protestó Mateo, lágrimas formándose en sus ojos. Me gusta aquí. Me gusta estar con los caballos y con el señor Miguel. Yo también quiero quedarme, añadió Diego, aunque con más resignación. Apenas estaba aprendiendo a montar solo. Laura se arrodilló frente a ellos. Entiendo que les guste aquí, pero tenemos que volver. Sus tíos regresarán pronto, y querrán verlos. Además, el señor Miguel tiene trabajo que hacer, no puede tenernos aquí para siempre. ¿Por qué no?, preguntó Mateo, la simplicidad de su pregunta golpeando a todos con su lógica infantil. Él está solo, y nosotros estamos con él. Es mejor así. Miguel sintió un nudo en la garganta. El niño tenía razón, de una manera que los adultos complicaban con obligaciones y expectativas. Mateo, intervino suavemente. A veces las cosas no son tan simples. La señorita Laura tiene razón, tienen responsabilidades que atender, y yo también. Pero estás triste cuando estás solo, insistió Mateo. Te he visto cuando crees que nadie está mirando. Pareces triste, pero cuando estamos juntos sonríes más. Miguel no supo qué responder. La observación honesta del niño lo había dejado sin palabras. Laura salvó la situación. ¿Qué les parece si hacemos que nuestro último día aquí sea especial? Podríamos preparar una cena de agradecimiento para el señor Miguel, por toda su hospitalidad. Los niños aceptaron la idea, aunque sin entusiasmo. Miguel los observó alejarse, y se preguntó cómo 3 personas que apenas conocía hace unos días podían haber llegado a significar tanto para él. Esa tarde, mientras Laura llevaba a los niños al pueblo para comprar ingredientes para la cena, Miguel se encontró solo en la casa por primera vez en días. El silencio, que antes había sido su compañero constante, ahora le resultaba opresivo. Cada rincón de la casa parecía estar esperando el regreso de las voces y risas que la habían llenado recientemente. Miguel caminó hasta la habitación que habría sido para su hijo, y se quedó mirando las paredes pintadas. Por impulso abrió las ventanas, dejando que la luz del sol entrara plenamente, iluminando los colores que Teresa había elegido con tanto cuidado. Luego, tomó una decisión. Sacó las herramientas del garaje y comenzó a trabajar. Para cuando Laura y los niños regresaron, había transformado la habitación. La cuna estaba desarmada y guardada, los muebles reordenados, creando un espacio que ya no era un santuario al dolor, sino una habitación lista para ser utilizada. ¿Miguel?, Laura lo llamó, sorprendida de no encontrarlo en la casa. Aquí arriba, respondió, saliendo al pasillo. Laura subió las escaleras, seguida por los niños.
Cuando vio la puerta abierta de la habitación, se detuvo. ¿Qué? Pensé que podrían usar una habitación mejor para su última noche, explicó Miguel. Esta tiene mejores vistas del amanecer. Laura miró dentro de la habitación, comprendiendo inmediatamente lo que había hecho, lo que significaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miguel, no tenía que... Quería hacerlo, interrumpió él. Era tiempo. Los niños corrieron a explorar la habitación, encantados con las pinturas en las paredes. Mira, Diego, exclamó Mateo, señalando un zorro pintado en una esquina. Es como el que vimos ayer. Miguel observó a Laura, quien lo miraba con una mezcla de admiración y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Gracias, dijo ella simplemente. La cena esa noche fue una celebración agridulce. Laura y los niños habían preparado los platos favoritos de Miguel, incluyendo un pastel de manzana que, según Mateo, era casi tan bueno como el de Doña Rosa. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la sala, Miguel y Laura limpiaban la cocina, en un cómodo silencio que finalmente él rompió. No tienen que irse mañana, dijo abruptamente. Laura lo miró, sorprendida. ¿Qué? Dije que no tienen que irse. Podrían quedarse más tiempo. Si quieren. Laura dejó el plato que estaba secando. Miguel, no podemos imponernos así. No es una imposición, interrumpió él. La casa es grande, demasiado grande para mí solo, y los niños son felices aquí. Tienen escuela, yo tengo trabajo, el pueblo no está lejos, podrían ir y venir. Yo podría llevarlos. Laura lo miró fijamente, como tratando de leer más allá de sus palabras. ¿Por qué? Era una pregunta simple pero profunda. Miguel respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Porque por primera vez en 3 años, esta casa se siente como un hogar nuevamente. Porque los niños traen vida a un lugar que ha estado muerto demasiado tiempo. Porque se detuvo, inseguro de cómo continuar. ¿Por qué? Presionó Laura suavemente. Porque me gusta la persona que soy cuando ustedes están aquí, admitió finalmente. No soy solo el viudo amargado que se esconde del mundo. Soy alguien que puede enseñar, que puede ayudar, que puede sentir de nuevo. Laura dio un paso hacia él, sus ojos brillantes con emoción contenida. Miguel, eso es hermoso, pero hay mucho que considerar. Los niños se han encariñado contigo, sí, pero tienen a su familia. Su tía y sus primos. Podrían visitarlos aquí, sugirió Miguel. Hay espacio para todos. Laura sonrió con tristeza. No es tan simple. Lo sé, admitió Miguel. Nada importante lo es. Pero quizás podría serlo, si lo intentamos. Antes de que Laura pudiera responder, Mateo apareció en la puerta de la cocina, con ojos somnolientos. Señor Miguel, dijo, frotándose un ojo. ¿Puede contarme otro cuento sobre Tornado esta noche? Miguel miró a Laura, quien asintió con una pequeña sonrisa. Claro, amigo, respondió Miguel. Ve a prepararte para dormir. Estaré allí en un minuto. Mientras Mateo subía las escaleras, Laura tocó el brazo de Miguel. Piensa en lo que estás ofreciendo, Miguel. Realmente piénsalo. No es una decisión que debas tomar por impulso. Miguel cubrió su mano con la suya. He pasado 3 años pensando demasiado, Laura. Por primera vez en mucho tiempo, esto se siente correcto. Esa noche, después de contarle a Mateo otra historia sobre Tornado, Miguel se quedó observando al niño mientras se dormía. Había algo profundamente satisfactorio en ver la expresión pacífica en su rostro, en saber que de alguna manera, él había contribuido a esa paz. Cuando salió de la habitación, encontró a Diego esperándolo en el pasillo. Señor Miguel, dijo el niño, su voz sorprendentemente seria para alguien de su edad. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, Diego, ¿de verdad quiere que nos quedemos? Miguel se agachó para estar al nivel de los ojos del niño. Sí, de verdad quiero que se queden. Incluso aunque a veces hacemos ruido y Mateo hace muchas preguntas.
Miguel sonrió. Especialmente por eso. Diego lo estudió con una intensidad que parecía fuera de lugar en un niño de 8 años. Mi papá solía decir que las cosas buenas no duran para siempre. Que hay que disfrutarlas mientras están ahí. Miguel sintió un nudo en la garganta. Tu papá era un hombre sabio. Pero a veces, continuó Diego, a veces las cosas buenas pueden durar más tiempo si las cuidas, ¿verdad? Miguel asintió, incapaz de hablar por un momento. Sí, Diego. Esa es una verdad muy importante. Diego sonrió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Buenas noches, señor Miguel. Buenas noches, Diego. Cuando Miguel bajó las escaleras, encontró a Laura sentada en el porche, mirando las estrellas. Se sentó junto a ella, compartiendo el silencio cómodo que habían desarrollado en estos pocos días. Los niños son increíbles, dijo finalmente. Laura asintió. Lo son. Han pasado por tanto, y aún así, siguen abiertos al mundo, dispuestos a confiar, a amar. Me pregunto de quién lo aprendieron, dijo Miguel, mirándola significativamente. Laura sonrió, un ligero rubor coloreando sus mejillas. Solo intento darles lo que necesitan. Haces mucho más que eso, respondió Miguel. Les enseñas a ver lo bueno en el mundo, incluso después de la pérdida. Es un regalo invaluable. Laura lo miró por un largo momento. ¿Sabes? Cuando decidí llevarme a los niños por ese fin de semana, nunca imaginé que terminaríamos aquí. Y ciertamente, nunca pensé que encontraríamos a alguien como tú. Miguel sintió su corazón acelerarse ante las palabras de Laura. ¿Alguien como yo? Laura desvió la mirada hacia el horizonte donde las estrellas parecían tocar la tierra. Alguien que entiende el dolor, pero que aún tiene capacidad para la bondad. Alguien que puede enseñarles a los niños que la vida continúa, incluso después de las pérdidas más grandes. No creo que les esté enseñando eso, respondió Miguel suavemente. Creo que ellos me lo están enseñando a mí. Laura se giró para mirarlo, sus ojos reflejando la luz de la luna. Tal vez nos estamos enseñando unos a otros. El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades no expresadas, de futuros que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. Finalmente, Laura se levantó. Debería dormir. Mañana será un día complicado. Miguel asintió, aunque cada parte de él quería pedirle que se quedara un poco más, que siguieran hablando hasta que el amanecer lo sorprendiera, y la idea de partir se desvaneciera con la noche. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Miguel. Esa noche, Miguel durmió inquieto, su mente llena de imágenes entremezcladas. Teresa pintando la habitación del bebé, Mateo riendo mientras montaba a Dulce, Laura sonriendo bajo la luz de las estrellas. Pasado y presente se fundían, creando un futuro que nunca había considerado posible. Se despertó antes del amanecer, como era su costumbre. La casa estaba en silencio, todos aún dormidos. Miguel se preparó café y salió al porche a esperar la salida del sol, una rutina que había seguido durante años, pero esta mañana se sentía diferente. Mientras observaba los primeros rayos de luz dorar el horizonte, Miguel se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía volver a su vida solitaria, a los días silenciosos y las noches interminables, o podía arriesgarse a algo nuevo, algo incierto pero lleno de promesas. El sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Laura apareció en la puerta, envuelta en un chal ligero contra el frío del amanecer. Buenos días, dijo ella. ¿Puedo? Miguel asintió, indicando la silla junto a él. Le ofreció su taza de café, que ella aceptó con una sonrisa. Es hermoso, comentó Laura, mirando el amanecer. Ahora entiendo por qué te levantas tan temprano. Es mi momento favorito del día, confesó Miguel. El mundo parece nuevo cada mañana, como si tuvieras otra oportunidad para hacerlo mejor. Laura lo miró, una expresión indescifrable en su rostro. He estado pensando en lo que dijiste anoche. Miguel esperó, su corazón latiendo fuertemente. No podemos quedarnos, Miguel. No ahora, no así. Aunque había anticipado esta respuesta, las palabras aún dolieron. Entiendo.
No, no creo que lo entiendas, continuó Laura. No podemos quedarnos porque sería impulsivo, irresponsable. Los niños tienen una vida establecida, responsabilidades. Yo tengo un trabajo, un apartamento. No podemos simplemente abandonarlo todo por un sueño de unos pocos días. Miguel asintió lentamente. Lo sé. Fue egoísta pedirlo. No fue egoísta, corrigió Laura. Fue valiente. Después de tanto tiempo aferrándote al pasado, abriste tu corazón a un futuro diferente. Eso requiere coraje. Miguel la miró, sorprendido por sus palabras. Pero las decisiones importantes necesitan tiempo, continuó Laura. Necesitan reflexión, planificación. Si realmente queremos explorar, lo que sea que esté surgiendo aquí, necesitamos hacerlo correctamente. Por los niños, por nosotros mismos. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que no podemos quedarnos ahora. Pero eso no significa que no podamos volver. La esperanza floreció en el pecho de Miguel, como un cactus después de la lluvia, hermoso e inesperado. ¿Volverían? Laura sonrió, y en esa sonrisa Miguel vio promesas de futuros que nunca se había atrevido a imaginar. Si nos invitas. Considérense invitados. Permanentemente. Laura rió, el sonido mezclándose con el canto de los pájaros que saludaban al nuevo día. Tomaremos las cosas con calma, ¿de acuerdo? Paso a paso. Miguel asintió, una sensación de paz estableciéndose en su interior. Por primera vez en años, el futuro no parecía un vasto desierto de soledad, sino un horizonte lleno de posibilidades. El desayuno esa mañana tuvo un ambiente diferente. Aunque los niños seguían tristes por partir, había una nueva energía en el aire, una sensación de que esto no era un final sino un comienzo. Entonces, ¿podemos volver el próximo fin de semana?, preguntó Diego mientras Miguel le servía jugo. Miguel miró a Laura, quien asintió con una pequeña sonrisa. Me encantaría que volvieran, siempre que su tía esté de acuerdo. Sí, exclamó Mateo, saltando en su silla. ¿Y podemos traer a Rex? ¿Quién es Rex?, preguntó Miguel. Nuestro perro, explicó Diego. Está con el vecino mientras estamos fuera. Le encantaría el rancho. Miguel sonrió, imaginando un perro corriendo por los campos, completando la imagen de una familia que comenzaba a formarse en su mente. Rex será bienvenido también. Después del desayuno, llegó el momento que todos habían estado posponiendo mentalmente. Era hora de que Laura y los niños se prepararan para partir. Miguel los ayudó a empacar sus pocas pertenencias, un proceso que parecía extrañamente significativo, como si estuvieran empacando pedazos de estos días juntos para llevarlos consigo. No olvides esto, dijo Miguel, entregando a Mateo la linterna que le había prestado la primera noche. Mateo miró la linterna y luego a Miguel. ¿Puedo quedármela? Para cuando tenga pesadillas. Miguel se arrodilló para estar al nivel de los ojos del niño. Por supuesto que puedes quedártela. Pero recuerda, las pesadillas no duran para siempre. Eventualmente, sale el sol. Mateo asintió solemnemente y abrazó la linterna contra su pecho. Gracias, señor Miguel. Mientras cargaban las maletas en el auto recién reparado, doña Rosa apareció, como si tuviera un sexto sentido para los momentos importantes. Así que se van, exclamó, entregando a Laura una cesta cubierta con un paño. Les preparé algo para el camino. Los niños necesitan alimentarse bien. Gracias, doña Rosa, dijo Laura, aceptando la cesta. Ha sido muy amable. Tonterías, respondió la anciana, agitando una mano. Luego se volvió hacia Miguel con una mirada penetrante. Y tú, Miguel Reyes, no vuelvas a encerrarte en esta casa. Has dado un paso importante estos días. No retrocedas, Miguel asintió, sorprendido por la perspicacia de la anciana. No lo haré, doña Rosa. Bien, dijo aparentemente satisfecha. Abrazó a los niños, susurrándoles algo que los hizo reír, y luego se alejó tan repentinamente como había llegado. Finalmente, llegó el momento de las despedidas. Diego extendió su mano formalmente hacia Miguel,
un gesto que lo conmovió profundamente. Gracias por enseñarme sobre los caballos, señor Miguel, dijo el niño. Practicaré para cuando vuelva. Miguel estrechó su mano, impresionado por la madurez del gesto. Estaré esperando para ver tus progresos. Mateo, menos formal, simplemente se lanzó a los brazos de Miguel. Te voy a extrañar, dijo, su voz amortiguada contra el hombro de Miguel. Miguel lo abrazó, sintiendo un nudo en la garganta. Yo también te extrañaré, Mateo. Pero recuerda, no es un adiós. Volverás pronto. Mateo se apartó, sus ojos brillantes. ¿Lo prometes? Lo prometo. Los niños subieron al auto, dejando a Miguel y Laura solos por un momento. Gracias, dijo ella. Por todo. Por salvarnos de la tormenta, por abrirnos tu casa, por recordarme cómo vivir, completó Miguel. Gracias a ti por eso. Laura sonrió, y por un momento, Miguel pensó que podría inclinarse para besarla. Pero en lugar de eso, ella le dio un abrazo rápido pero significativo. Te llamaré cuando lleguemos, prometió, estaré esperando. Y así, con un último adiós y el sonido de la bocina, Laura y los niños se alejaron por el camino polvoriento, dejando a Miguel de pie en el porche, observándolos hasta que el auto desapareció en la distancia. La casa se sentía extrañamente vacía sin ellos, pero no de la manera desolada de antes. Era más como el silencio después de una fiesta, lleno de ecos de risas y conversaciones, un silencio que prometía más sonidos en el futuro. Miguel entró, notando los pequeños cambios que Laura y los niños habían dejado en su hogar. Un dibujo olvidado en la mesa de la cocina, un libro prestado que no habían terminado de leer, la habitación del bebé ahora transformada en un espacio de posibilidades. Caminó hacia el teléfono y por primera vez en años, marcó un número que había estado evitando. Isabela, soy Miguel, tu hermano. Sí, ha pasado mucho tiempo. Estoy bien, realmente bien. Me preguntaba si te gustaría venir a visitarme al rancho este fin de semana. Hay alguien que me gustaría que conocieras pronto. Los días siguientes pasaron en una mezcla de anticipación y actividad. Miguel, energizado por una nueva sensación de propósito, comenzó a hacer cambios en el rancho. Reparó cercas que había estado posponiendo, pintó la fachada de la casa, incluso plantó flores en jardineras que Teresa había construido años atrás. Pedro notó el cambio inmediatamente. Parece diferente, jefe, comentó mientras trabajaban juntos arreglando un tractor. Más vivo. Comillas. Miguel sonrió, sorprendido de lo natural que se sentía ahora. Me siento diferente, Pedro. Como si hubiera estado durmiendo durante años, y finalmente hubiera despertado. Pedro asintió sabiamente. La señora Teresa estaría contenta. Por primera vez, la mención de Teresa no trajo consigo una oleada de dolor, sino una sensación de paz. Sí, acordó Miguel. Creo que lo estaría. Laura llamó esa noche como había prometido. La conversación fue fácil, natural, como si se conocieran desde siempre en lugar de unos pocos días. Los niños insistieron en hablar también. Mateo contándole emocionado sobre cómo Rex había reaccionado a sus historias del rancho. Dice que quiere venir a conocerte, dijo el niño. Le dije que eres el mejor contador de cuentos del mundo. Miguel rió, un sonido que se estaba volviendo más familiar en su garganta. No sé si soy el mejor, pero me esfuerzo. Para mí eres el mejor, insistió Mateo. Mejor que los libros incluso. Después de que los niños se despidieran, Laura volvió al teléfono. Están emocionados por el fin de semana, dijo. Es todo de lo que hablan. Yo también estoy emocionado, admitió Miguel. La casa se siente vacía sin ustedes. Hubo un breve silencio, lleno de palabras no dichas pero sentidas. Miguel, dijo Laura finalmente, ¿estás seguro de esto? Es mucho cambio en poco tiempo. Nunca he estado más seguro de nada, respondió él con convicción. He pasado 3 años escondiéndome de la vida, Laura. No quiero esconderme más.
Bien, dijo ella, y Miguel pudo oír la sonrisa en su voz, porque hay algo que no te he dicho. ¿Qué es? Cuando hablé con la tía de los niños, ella mencionó que está considerando mudarse a California para cuidar mejor a la abuela. El clima allí sería mejor para su salud. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y los niños? Ese es el problema. No puede llevárselos, no con todo el cuidado que requiere la abuela. Estaba considerando otras opciones. ¿Qué tipo de opciones? Preguntó Miguel, aunque ya intuía la respuesta. Hogares de acogida, tal vez adopción. Está devastada, pero no ve otra solución. Miguel respiró profundamente, tomando una decisión que ya se había estado formando en su corazón. Laura, ¿crees que consideraría dejarnos cuidar a los niños? A ti y a mí. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Miguel, eso es enorme. Ni siquiera nosotros sabemos exactamente qué somos el uno para el otro todavía. Sé que es apresurado, admitió Miguel, pero cuando pienso en esos niños en un hogar extraño, con personas que no los conocen, que no entienden lo que han pasado. Lo sé, interrumpió Laura suavemente. Yo siento lo mismo, los amo como si fueran míos. Entonces, ¿no es eso lo más importante? El amor, la disposición a cuidarlos, a darles un hogar estable. No es tan simple legalmente, advirtió Laura. Habría evaluaciones, visitas domiciliarias, todo un proceso. Estoy dispuesto a pasar por todo eso, dijo Miguel con firmeza. Haré lo que sea necesario. Laura suspiró, pero era un suspiro de conmoción más que de dudas. Vamos a hablar de esto el fin de semana, ¿de acuerdo? Es demasiado importante para decidirlo por teléfono. De acuerdo, concedió Miguel. Pero Laura, ¿sí? Gracias por considerarlo siquiera. Sé que es una locura. Laura rió suavemente. La vida rara vez sigue los caminos ordenados que planeamos, ¿verdad? A veces, las mejores cosas suceden en medio del caos. Cuando colgaron, Miguel se quedó mirando el teléfono por un largo momento, asombrado por el giro que había dado su vida en menos de una semana. De un hombre aislado en su dolor, a alguien contemplando formar una familia. El pensamiento debería haberlo aterrorizado, pero en lugar de eso, sintió una calma absoluta, como si finalmente hubiera encontrado su camino de regreso a casa después de años vagando en el desierto. Esa noche, Miguel hizo algo que no había hecho en 3 años. Sacó el álbum de fotos de su boda con Teresa, y lo hojeó con acento agudo lentamente, permitiéndose recordar no solo el dolor de perderla, sino también la alegría que habían compartido. Creo que estarías de acuerdo con esto, dijo en voz alta a la fotografía de Teresa riendo en su vestido de novia. Siempre quisiste que este lugar estuviera lleno de niños, no de la manera que esperábamos, pero tal vez de la manera que necesitábamos. Al llegar al final del álbum, Miguel notó algo que nunca había visto antes, o quizás algo que había estado demasiado cegado por el dolor para ver. Teresa había escrito una nota en la última página. El amor nunca es un error, incluso cuando duele. Vive plenamente, ama intensamente, siempre. Miguel trazó las palabras con sus dedos, sintiendo como si Teresa le estuviera hablando directamente, dándole permiso para seguir adelante, para encontrar un nuevo tipo de felicidad. El fin de semana llegó con una energía casi tangible. Miguel se despertó antes del amanecer, demasiado emocionado para dormir. Había pasado los últimos días preparando el rancho para la visita, incluso había acondicionado una pequeña área para Rex. Su hermana Isabela llegó primero, trayendo consigo la energía vivaz que siempre la había caracterizado. «¡Hermanito!», exclamó abrazándolo fuertemente. «¡Mírate! Hay color en tus mejillas». Miguel rió, abrazándola de vuelta. Habían pasado meses desde la última vez que la vio, una relación que se había enfriado después de la muerte de Teresa, no por falta de amor, sino porque Isabela representaba una conexión con la vida que Miguel había estado evitando. «Tengo mucho que contarte», dijo, ayudándola con sus maletas. «Eso espero», respondió ella, mirando alrededor con aprobación. «El lugar se ve diferente, más vivo».
Se siente diferente también, admitió Miguel. Mientras esperaban la llegada de Laura y los niños, Miguel le contó todo a Isabela. La tormenta, el encuentro casual, los días que habían pasado juntos, y finalmente, la posibilidad de cuidar permanentemente a los niños. Es mucho, Miguel, dijo Isabela cuando terminó. Hace una semana, vivías como un ermitaño, y ahora estás considerando convertirte en padre de 2 niños, y posiblemente iniciar una relación con una mujer que apenas conoces. Lo sé, admitió él. Suena a locura cuando lo dices así. Isabela lo estudió por un momento, luego sonrió. Pero no parece una locura cuando te miro. Pareces, en paz, más como el Miguel que solía ser antes. Me siento más como yo mismo de lo que me he sentido en años, confesó. Como si hubiera estado medio vivo todo este tiempo. Isabela tomó su mano. Teresa no querría eso para ti, lo sabes. Ella querría que fueras feliz, que amaras nuevamente. Lo sé ahora, dijo Miguel. Creo que parte de mí sentía que seguir adelante sería traicionarla. El verdadero tributo a lo que tuvieron no es aferrarte al dolor, dijo Isabela suavemente. Es recordar cómo amar, y luego hacerlo nuevamente. Miguel estaba a punto de responder cuando el sonido de un auto acercándose captó su atención. Su corazón dio un vuelco al reconocer el pequeño sedán azul. Laura apenas había detenido el auto cuando las puertas traseras se abrieron y los niños salieron corriendo, seguidos por un perro mediano de color canela que ladraba emocionado. «Señor Miguel», gritó Mateo lanzándose a sus brazos como si hubieran pasado meses en lugar de días. Miguel lo atrapó, girándolo en un abrazo. «Mateo, estás más grande desde la última vez que te vi». Mateo rió, encantado con la broma. Diego, más reservado pero igualmente emocionado, esperó su turno para un abrazo. «Traje mis botas de vaquero», dijo, mostrando orgullosamente su calzado. «Para montar mejor». «Excelente elección», aprobó Miguel, revolviéndole el pelo. Rex, el perro, giraba alrededor de ellos, ladrando y meneando la cola, claramente contagiado por la emoción de los niños. Finalmente se detuvo frente a Miguel, sentándose y ofreciendo una pata con dignidad. Miguel rió, estrechando la pata canina. «Encantado de conocerte, Rex». Laura se acercó, radiante y hermosa bajo el sol del desierto. Miguel sintió que su corazón se expandía solo con verla. «Hola», dijo ella, un poco tímida de repente. «Hola», respondió él, resistiendo el impulso de abrazarla frente a todos. Isabela se aclaró la garganta, recordándole su presencia. Miguel se sonrojó ligeramente. «Laura, niños, les presento a mi hermana Isabela». «Isabela, ella es Laura, y estos son Diego y Mateo». Las presentaciones fueron cálidas, Isabela inmediatamente cayendo bajo el encanto de los niños. Mientras todos entraban a la casa, Miguel notó cómo Laura miraba alrededor, como redescubriendo el lugar. «Has estado ocupado», comentó, señalando las nuevas flores en el porche. «Quería que todo estuviera perfecto», admitió Miguel. Laura sonrió, un rubor suave coloreando sus mejillas. Ya lo era. El fin de semana se desarrolló como un sueño. Los niños, ahora completamente cómodos en el rancho, mostraban a Rex todos sus lugares favoritos. El Colt perro se adaptó inmediatamente, como si hubiera vivido allí toda su vida. Isabela y Laura congeniaron de inmediato, compartiendo historias y risas que llenaron la casa con una energía que Miguel había olvidado que podía existir. Observándolas juntas, sintió una profunda gratitud por las mujeres fuertes que habían entrado en su vida, cada una a su manera ayudándolo a encontrar un camino a través del dolor. El sábado por la noche, después de que los niños finalmente se durmieron, exhaustos por un día de actividades, los adultos se sentaron en el porche con vasos de vino, contemplando las estrellas. «Así que», comenzó Isabela después de un cómodo silencio, «he estado observándolos todo el día». «¿Y?», preguntó Miguel, aunque sospechaba lo que venía. «Y creo que están locos por considerar todo esto tan rápido», dijo Isabela directamente. «Pero también creo que estarían locos si no lo intentaran». Laura miró a Miguel, una mezcla de sorpresa y esperanza en sus ojos. «¿De verdad lo crees?».
Isabela asintió. He visto a mi hermano más vivo en las últimas 24 horas que en los últimos 3 años. Y he visto cómo miras a esos niños, Laura. No hay duda de que los amas. Los amo, confirmó Laura. Más de lo que creía posible en tan poco tiempo. El amor no siempre sigue un cronograma conveniente, dijo Isabela con una sonrisa. A veces llega como una tormenta, de repente y cambiándolo todo. Miguel miró a Laura, encontrando en sus ojos el reflejo de sus propios sentimientos. Entonces, ¿lo intentamos?, preguntó suavemente. Laura respiró profundamente como tomando coraje. Sí, dijo finalmente. Lo intentamos. Isabela levantó su copa. Por los nuevos comienzos, brindó. Y por las familias que encontramos en los lugares más inesperados. Mientras chocaban sus copas bajo el cielo estrellado, Miguel sintió que algo se completaba dentro de él, un círculo que había estado roto durante demasiado tiempo. Más tarde, cuando Isabela se había retirado a dormir, Miguel y Laura se quedaron solos en el porche. ¿Crees que estamos locos?, preguntó Laura, acurrucándose más cerca en la fresca noche del desierto. Probablemente, admitió Miguel con una sonrisa. Pero a veces se necesita un poco de locura para encontrar la felicidad. Laura apoyó su cabeza en su hombro, un gesto simple pero profundamente íntimo. Sabes que no será fácil, ¿verdad? Habrá obstáculos, preguntas, momentos difíciles. Lo sé, respondió Miguel. Pero creo que vale la pena intentarlo. Estos niños merecen un hogar donde sean amados incondicionalmente. Y yo quiero ser parte de ese hogar contigo. Laura levantó la mirada hacia él, sus ojos brillantes bajo la luz de la luna. Nunca pensé que una tormenta de arena podría conducirme a la mayor bendición de mi vida. Miguel se inclinó, besándola suavemente, un beso que prometía futuros compartidos y aventuras por venir. Cuando se separaron, Laura sonrió. ¿Sabes qué dijo Mateo anoche antes de dormir? ¿Qué? Dijo. Creo que el señor Miguel podría ser nuestro papá algún día. Sería un buen papá. Miguel sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tú ya eras el mejor papá que podían tener, aunque todavía estábamos descubriendo exactamente cómo funcionaría todo. Miguel miró hacia la ventana donde sabía que los niños dormían pacíficamente. Papá, murmuró, probando la palabra. Me gusta cómo suena. Laura entrelazó sus dedos con los de él. A mí también. La mañana siguiente amaneció con la promesa de un nuevo capítulo en sus vidas. Miguel despertó temprano como era su costumbre, pero esta vez no se sentía solo en la gran casa. Podía escuchar el suave ronquido de Rex desde la habitación de los niños, los ocasionales murmullos de Mateo hablando en sueños, y el crujido de las tablas del piso cuando Isabela se movía en la habitación de invitados. Preparó café y salió al porche a contemplar el amanecer, un ritual que ahora tenía un significado completamente nuevo. Ya no era un momento para recordar lo que había perdido, sino para apreciar lo que había encontrado. Buenos días, la voz de Laura lo sorprendió. Estaba de pie en la puerta, con el pelo revuelto y los ojos aún somnolientos, pero para Miguel, nunca había lucido más hermosa. Buenos días, respondió ofreciéndole una taza de café. ¿Dormiste bien? Comillas. Mejor que en mucho tiempo, admitió ella sentándose a su lado. Hay algo en este lugar que trae paz. Miguel asintió, entendiendo exactamente a qué se refería. Es por eso que nunca pude irme, incluso en los peores momentos. Siempre hubo algo aquí que me mantenía anclado. Permanecieron en silencio durante un momento, disfrutando de la tranquilidad del amanecer y de la sencilla intimidad de estar juntos. Tenemos que hablar con los niños, dijo Laura finalmente, sobre lo que estamos considerando. ¿Crees que entenderán? Laura sonrió. Creo que lo entienden mejor que nosotros. Los niños tienen una manera especial de ver a través de las complicaciones adultas y llegar directamente al corazón del asunto. Como si hubieran sido convocados por sus palabras, la puerta se abrió y aparecieron Diego y Mateo, seguidos fielmente por Rex. Ambos niños tenían el pelo revuelto y ojos somnolientos,
pero sus sonrisas eran brillantes. «Buenos días», exclamó Mateo, lanzándose directamente al regazo de Miguel sin ninguna vacilación. «¿Podemos montar a los caballos hoy?» Le prometí a Rex que podría ver a Dulce. Miguel rió, abrazando al pequeño. «Buenos días a ti también. Y sí, podemos montar después del desayuno. Pero primero, la señorita Laura y yo queremos hablar con ustedes sobre algo importante». Diego, siempre más perceptivo, se puso inmediatamente serio. ¿Es algo malo? No, cariño, aseguró Laura, haciendo espacio para que Diego se sentara junto a ella. De hecho, esperamos que sea algo muy bueno. Pero queremos saber qué piensan ustedes. Los niños escucharon con atención mientras Laura explicaba, en términos simples, la situación con su tía y la posibilidad de que ellos se quedaran permanentemente con Laura y Miguel. ¿Viviríamos aquí?, preguntó Diego cuando terminó. ¿En el rancho? ¿Con los caballos y Rex? Sí, confirmó Miguel. Conmigo y con Laura, si eso es lo que todos queremos. ¿Y la señorita Laura viviría aquí también?, preguntó Mateo, mirando entre los dos adultos con ojos perspicaces. Laura se sonrojó ligeramente. Eventualmente sí, tendríamos que hacer algunos arreglos primero, pero ese sería el plan. ¿Serían como nuestra nueva mamá y papá? La pregunta directa de Mateo hizo que el corazón de Miguel se detuviera por un momento. Laura tomó la mano de Miguel antes de responder. Nunca podríamos reemplazar a tus padres, Mateo. Ellos siempre serán tus verdaderos padres. Pero sí, seríamos como una nueva familia para ustedes. Una familia adicional, no un reemplazo. Diego asintió lentamente, procesando esta información. ¿Y qué pasaría con la tía Carmen? ¿Ya no la veríamos? Por supuesto que la verían, aseguró Miguel. Podría venir a visitarlos siempre que quiera, y ustedes podrían visitarla a ella. Las familias vienen en muchas formas, y todas las personas que los aman serían parte de la suya. Los niños intercambiaron una mirada, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa entre ellos. Finalmente, Diego habló. Creo que nos gustaría eso. Vivir aquí, con ustedes. ¿De verdad?, preguntó Laura, sus ojos brillando con emoción contenida. Mateo asintió vigorosamente. Sí, y Rex también quiere quedarse. ¿Verdad, Rex? El perro ladró una vez, como si estuviera dando su aprobación al plan, lo que hizo que todos rieran. Pero, añadió Diego repentinamente serio. Hay una cosa importante. ¿Qué cosa?, preguntó Miguel, preparándose para cualquier preocupación que el niño pudiera tener. Diego miró directamente a los ojos de Miguel con una intensidad sorprendente para su edad. Si vamos a ser una familia, no puedes volver a estar triste como antes. No puedes cerrarte como lo hiciste cuando tu esposa murió. El comentario golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago, no por su dureza, sino por su honestidad absoluta y su preocupación subyacente. Diego, reprendió Laura suavemente, eso es. No, está bien, interrumpió Miguel, mirando al niño con un nuevo respeto. Tienes razón, Diego. Y te prometo que no lo haré. He aprendido que esconderse del dolor solo hace que duela más. De ahora en adelante, si estoy triste, lo compartiré con ustedes, y juntos encontraremos la manera de atravesarlo. Diego sostuvo su mirada un momento más, luego asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Entonces está bien. Podemos ser una familia. La simplicidad de su declaración, como si acabara de resolver uno de los grandes misterios del universo, hizo que Miguel sintiera una oleada de afecto por este niño que había visto demasiado en sus pocos años de vida. Hay algo más que debemos hablar, dijo Laura, mirando a Miguel para obtener apoyo. Todo esto tomará tiempo. Habrá papeles que firmar, personas que querrán asegurarse de que esta es la mejor situación para ustedes. No sucederá de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Mateo, impaciente como siempre. No lo sabemos exactamente, respondió Miguel. Pero mientras tanto, podemos empezar a conocernos mejor. Ustedes pueden venir al rancho los fines de semana, y tal vez durante las vacaciones escolares. Paso a paso, ¿de acuerdo?
Los niños asintieron, aunque Mateo parecía un poco decepcionado por la espera. Miguel se inclinó hacia él, bajando la voz como si compartiera un secreto. Mientras tanto, tengo un proyecto especial en mente. ¿Qué les parece si construimos una casa del árbol juntos? Hay un gran mezquite cerca del arroyo que sería perfecto. Los ojos de Mateo se iluminaron instantáneamente. ¿Una casa del árbol? ¿De verdad? De verdad, confirmó Miguel. Con escaleras, ventanas, y quizás incluso un pequeño telescopio para mirar las estrellas. Sí, exclamó Mateo, saltando emocionado. Diego, vamos a tener una casa del árbol. Diego sonrió, su anterior seriedad desvaneciéndose ante el entusiasmo de su hermano. Podríamos ayudar a construir la verdad, señor Miguel. Cuento con ello, dijo Miguel. Necesitaré asistentes de construcción fuertes y valientes. Laura observaba el intercambio con una sonrisa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Miguel la miró, viendo en su rostro el reflejo de su propia esperanza y alegría. El resto del día transcurrió en una especie de bruma dorada de felicidad. Montaron a caballo, exploraron el rancho e incluso comenzaron a planificar la casa del árbol, dibujando diseños elaborados que hacían reír a los adultos por su ambición. Isabela se unió a ellos para el almuerzo, trayendo consigo una energía que complementaba perfectamente la nueva dinámica familiar. Observaba a Miguel con su nueva familia potencial con una mezcla de asombro y felicidad. Nunca pensé que vería esto, le confesó a Miguel mientras los niños jugaban con Rex en el patio. Tú, planificando un futuro nuevamente, es como un milagro, se siente como uno, admitió Miguel. A veces me pregunto si me lo merezco, después de pasar tanto tiempo encerrado en mi dolor. Isabela le dio un suave golpe en el hombro. Por supuesto que te lo mereces, tonto. El dolor no es un castigo, y la felicidad no es algo que tengamos que ganar. Ambos son simplemente parte de la vida. Miguel abrazó a su hermana, agradecido por su sabiduría y apoyo. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo lo había hecho. Somos familia, respondió ella simplemente. Nunca nos rendimos con los que amamos. Esa tarde, mientras Laura ayudaba a los niños a preparar una cena especial, Miguel llevó a Rex a dar un paseo por el rancho. El perro trotaba felizmente a su lado, ocasionalmente persiguiendo un conejo o ladrando a un cactus particularmente interesante. Así que Rex, dijo Miguel, sintiéndose solo un poco tonto por hablar con el perro. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que podríamos ser una buena familia? Rex lo miró con esos ojos inteligentes que parecían entender mucho más de lo que su naturaleza canina sugeriría, y ladró una vez, meneando la cola. Me alegra que estés de acuerdo, rió Miguel. Tu aprobación significa mucho. Continuaron caminando, Miguel sintiendo una paz interior que había olvidado que era posible. El rancho, que durante tanto tiempo había sido un recordatorio de sus sueños perdidos, ahora parecía vibrar con posibilidades futuras. Se detuvieron junto al gran mezquite que había mencionado antes, y Miguel estudió el árbol con ojos críticos, imaginando la casa que construirían allí. Sería un símbolo de su nuevo comienzo, algo construido con amor y esperanza, un espacio seguro para que los niños crecieran y soñaran. Va a funcionar, ¿verdad, Rex?, murmuró, más para sí mismo que para el perro. Vamos a ser una familia. Rex ladró nuevamente, como si estuviera sellando una promesa, y ambos regresaron a la casa donde los esperaban las personas que estaban convirtiendo ese sueño en realidad. La cena esa noche fue especial, no por la comida, aunque los espaguetis que Laura y los niños habían preparado estaban deliciosos, sino por la sensación de pertenencia que llenaba la mesa. Las conversaciones fluían fácilmente, las risas resonaban en las paredes, y Miguel se encontró pensando que así era exactamente como Teresa había imaginado esta casa, llena de amor y vida. Después de que los niños se fueron a la cama, los tres adultos se sentaron en la sala, discutiendo los aspectos prácticos de lo que vendría a continuación. Tendré que hablar con un abogado, dijo Miguel, para entender exactamente qué implica legalmente convertirse en tutor o padre adoptivo. Y yo necesito hablar con la escuela, añadió Laura, ver si hay alguna posibilidad de transferencia para estar más cerca del rancho. No te adelantes, aconsejó Isabela. Primero necesitan hablar con la tía de los niños, asegurarse de que está completamente de acuerdo con este plan.
Laura asintió. Tienes razón. De hecho, estaba pensando que tal vez deberíamos invitarla aquí, para que vea dónde vivirían los niños, para que conozca a Miguel. Es una excelente idea, acordó Miguel. Quiero que sepa que sus sobrinos estarán amados y cuidados. No quiero que sienta que los está abandonando. Eres un buen hombre, Miguel Reyes, dijo Laura, tomando su mano. Esa es una de las muchas razones por las que creo que esto funcionará. Isabela observaba su intercambio con una sonrisa. Saben, cuando vine aquí este fin de semana, estaba preparada para encontrar a mi hermano todavía sumido en la melancolía. Nunca imaginé que estaría planeando adoptar niños y posiblemente casarse. Miguel casi se atragantó con su bebida. ¿Casarse? Nadie ha mencionado matrimonio. Laura rió ante su reacción. Tranquilo, vaquero. Nadie está eligiendo anillos todavía. Como dijimos, paso a paso. Pero había un brillo en sus ojos que sugería que la idea no le resultaba tan descabellada, y Miguel descubrió que a él tampoco. Paso a paso, repitió apretando su mano. Esa noche, mientras todos dormían, Miguel salió silenciosamente al porche. La noche del desierto era clara, las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, y la luna derramaba su luz plateada sobre el paisaje. Miguel pensó en Teresa, en la vida que habían planeado juntos y en cómo todo había cambiado tan abruptamente. Por primera vez, sintió que podía recordarla sin que el dolor lo consumiera por completo. Creo que te gustaría ella, dijo suavemente a las estrellas. Y los niños. Son increíbles, Teresa. Valientes y fuertes y tan llenos de amor, a pesar de todo lo que han perdido. Me recuerdan un poco a ti. Una suave brisa acarició su rostro, como una caricia gentil del pasado. Miguel cerró los ojos, permitiéndose sentir la presencia de Teresa una última vez, no como un fantasma que lo ataba al pasado, sino como una bendición para su futuro. Siempre te amaré, susurró, pero creo que es hora de que aprenda a amar nuevamente, de una manera diferente. Espero que lo entiendas. Cuando abrió los ojos, notó una estrella fugaz cruzando el cielo, un destello brillante contra la oscuridad. Miguel sonrió, eligiendo verlo como una señal de aprobación. Gracias, dijo simplemente, y regresó al interior, hacia el futuro que lo esperaba. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Cada fin de semana, Laura y los niños visitaban el rancho, y gradualmente comenzaron a dejar pequeñas partes de sí mismos allí. Un cepillo de dientes, un libro favorito, un juguete especial. Miguel y Diego trabajaron diligentemente en la casa del árbol, un proyecto que se convirtió en una metáfora de la familia que estaban construyendo, firme, segura, pero también llena de diversión y posibilidades. Laura y Mateo se encargaron de la decoración, añadiendo cortinas coloridas y cojines suaves para hacerla acogedora. La tía Carmen visitó el rancho y, aunque inicialmente escéptica, pronto se vio ganada por la evidente felicidad de los niños y la sinceridad de Miguel. Después de un fin de semana observando la dinámica entre todos, dio su bendición al plan. Nunca pensé que encontraría a alguien en quien confiara para cuidar a los niños de mi hermano, le dijo a Miguel mientras observaban a Diego y Mateo jugar con Rex en el patio. Pero veo cómo te miran, cómo confían en ti. Y veo cómo los miras tú, ese es el tipo de amor que necesitan. Haré todo lo posible para ser digno de esa confianza, prometió Miguel. Carmen asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Lo sé. Y también sé que mi hermano y su esposa estarían en paz, sabiendo que sus hijos han encontrado un hogar lleno de amor. Los trámites legales avanzaron lentamente, como era de esperar. Hubo visitas de trabajadores sociales, entrevistas, papeleo interminable. Pero cada obstáculo superado los acercaba más a su meta. Laura comenzó a buscar trabajo en escuelas cercanas al rancho, y para su alegría, encontró una posición disponible para el próximo año escolar. Es como si el universo estuviera conspirando a nuestro favor, le dijo a Miguel cuando recibió la oferta. Mientras tanto, la relación entre Laura y Miguel florecía naturalmente, sin prisas pero con una certeza tranquila que ambos encontraban reconfortante. Las cenas a la luz de las velas en el porche después de que los niños se iban a dormir, las largas conversaciones bajo las estrellas, los momentos robados de intimidad, todo contribuía a fortalecer el vínculo entre ellos.
Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín que habían comenzado, Laura miró a Miguel con una expresión seria. ¿Alguna vez te preguntas si estamos haciendo lo correcto? Preguntó. Todo ha sucedido tan rápido. Miguel dejó su pala y se sentó junto a ella en el borde del jardín. A veces, admitió. Pero luego veo a los niños, lo felices que son aquí, y te veo a ti, y todo parece encajar perfectamente. Como si este fuera exactamente el lugar donde todos deberíamos estar. Laura asintió, recostándose contra su hombro. Siento lo mismo. Es solo que a veces me preocupa que estemos construyendo castillos en el aire. Tal vez lo estamos, dijo Miguel. Pero también estamos construyendo cimientos sólidos. La casa del árbol, el jardín, los planes para la escuela. Estos no son sueños, Laura, son pasos concretos hacia un futuro juntos. Laura sonrió, tranquilizada por sus palabras. Tienes razón, y cuando los niños finalmente puedan quedarse permanentemente. Será solo el comienzo, completó Miguel. El comienzo de nuestra vida como familia. Un domingo por la tarde, 6 meses después de la tormenta que había cambiado sus vidas, recibieron la noticia que habían estado esperando. La tutela temporal había sido aprobada. Los niños podían mudarse oficialmente al rancho, mientras se completaba el proceso de adopción. La celebración fue espontánea y jubilosa. Doña Rosa, que había seguido cada paso del proceso con interés maternal, apareció con un pastel enorme. Pedro y su familia trajeron regalos para los niños. Incluso el pastor del pueblo vino a ofrecer su bendición a la nueva familia. En medio de la celebración, Miguel notó que Mateo se había escabullido. Lo encontró sentado en los escalones del porche trasero, abrazando a Rex, y con una expresión pensativa que parecía demasiado adulta para su rostro infantil. «Hey, amigo», dijo Miguel, sentándose junto a él. «¿Todo bien? Hay un pastel de chocolate gigante adentro». Mateo asintió, pero no sonrió. «Señor Miguel, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, cualquier cosa». «Cuando vivamos aquí para siempre, ¿todavía tendré que llamarlo señor Miguel?» La pregunta tomó a Miguel por sorpresa. «Bueno, puedes llamarme como te sientas cómodo». Mateo lo miró directamente, sus ojos reflejando una esperanza tan pura que Miguel sintió que su corazón se expandía en su pecho. «Podría llamarlo papá». «No para reemplazar a mi verdadero papá», añadió rápidamente, «sino porque ahora tengo 2 papás. Uno en el cielo y uno aquí». Miguel sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Se arrodilló frente a Mateo tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mateo», dijo, su voz ronca por la emoción. «Sería el honor más grande de mi vida que me llamaras papá». La sonrisa que iluminó el rostro del niño fue como un amanecer, brillante y lleno de promesas. Sin decir una palabra más, Mateo se lanzó a los brazos de Miguel, abrazándolo con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. «Te quiero, papá», susurró contra su hombro. «Yo también te quiero, hijo», respondió Miguel, las palabras fluyendo naturalmente, como si siempre hubieran estado allí, esperando ser dichas. Cuando regresaron a la fiesta, Miguel notó que Laura los observaba desde la puerta, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Se acercó a ella, Mateo todavía aferrado a su mano. «¿Adivina qué, señorita Laura?», exclamó Mateo emocionado. «¿Puedo llamarlo papá ahora?». Laura sonrió a través de sus lágrimas. «Eso es maravilloso, cariño». Mateo miró entre los 2 adultos, su joven mente procesando algo. «¿Y cuando te cases con papá, podré llamarte mamá?». Laura se sonrojó intensamente, y Miguel sintió que su propio rostro se calentaba. Intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellos. «Si eso es lo que quieres, y cuando llegue el momento», dijo Laura finalmente, «sería muy feliz de que me llamaras mamá». Mateo asintió, satisfecho con la respuesta, y corrió a compartir las noticias con su hermano. «Parece que los niños tienen nuestro futuro completamente planeado», comentó Miguel, tomando la mano de Laura. «Son niños inteligentes», respondió ella con una sonrisa. «Saben lo que quieren». «¿Y tú?», preguntó Miguel, súbitamente serio. «¿Sabes lo que quieres?».
Laura lo miró, todo su corazón visible en sus ojos. Sí, dijo simplemente. Lo sé. Miguel se inclinó, besándola suavemente, un beso que sabía a promesas y futuros compartidos. Cuando se separaron, vio que Diego los observaba desde el otro lado de la habitación, una sonrisa conocedora en su rostro. Creo que tenemos la aprobación de los niños, murmuró Laura. Es la única aprobación que importa, respondió Miguel. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y los niños estuvieran profundamente dormidos en lo que ahora eran oficialmente sus habitaciones, Miguel y Laura se sentaron en el porche, contemplando las estrellas como habían hecho tantas veces antes. ¿Puedes creer que todo comenzó con una tormenta de arena y un auto averiado?, reflexionó Laura. Y un niño que quería llamarte mamá solo por una noche, añadió Miguel, recordando el momento que había quebrado sus defensas. Laura apoyó su cabeza en su hombro. La vida es extraña, ¿verdad? A veces las peores tormentas nos llevan a los lugares más hermosos. Miguel asintió, pensando en todo lo que habían pasado para llegar a este momento. Sabes, durante años pensé que mi vida había terminado cuando perdí a Teresa y a nuestro hijo. Me sentía tan incompleto, como si una parte de mí hubiera muerto con ellos. ¿Lo entiendo?, dijo Laura suavemente. Después de perder a mis padres, sentí lo mismo. Como si hubiera un vacío que nada podría llenar. Pero ahora sé que estaba equivocado, continuó Miguel. El amor no es una cantidad finita que se agota cuando lo pierdes. Crece, se expande, encuentra nuevos caminos. Como un río después de una sequía, ofreció Laura, encuentra nuevos cauces, pero sigue siendo la misma agua, la misma esencia. Miguel la miró, maravillado por la mujer que había entrado en su vida tan inesperadamente, y había traído tanto amor con ella. Te amo, Laura, a ti y a esos niños, más de lo que creí posible amar nuevamente. Yo también te amo, Miguel, respondió ella, y juntos, vamos a darles a esos niños el hogar que merecen. Mientras se sentaban allí, bajo el manto de estrellas del desierto, Miguel pensó en el largo camino que había recorrido desde aquella noche solitaria, cuando una tormenta había traído visitantes inesperados a su puerta. De un hombre atrapado en el pasado a un hombre abrazando el futuro, de un corazón cerrado por el dolor a uno abierto al amor en todas sus formas, y todo había comenzado con una simple pregunta, pronunciada con la inocencia y esperanza que solo un niño podía ofrecer. ¿Podemos llamarla mamá solo esta noche? A veces, pensó Miguel, las preguntas más sencillas conducen a las respuestas más profundas, y a veces, las tormentas más oscuras nos llevan exactamente donde necesitamos estar.